Apartados. Ya
Estimados colegas, les saluda el doctor Enrique Ruiz Mori, coordinador del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y en esta noche nos estamos reuniendo para desarrollar el tópico que hemos denominado Conversando con el experto. Esta actividad lo venimos haciendo gracias al apoyo del laboratorio Siegfried. Y el tema que se ha escogido para esta noche es ver el tema de cáncer de próstata y corazón, lo que el cardiólogo debe conocer. Para esta actividad tenemos el día de hoy la presencia del doctor Luis Mesa Montoya, quien es médico urólogo oncólogo, presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Cáncer Urológico. Él es autor también de publicaciones como el Manual de Cáncer Urológico. Él es maestro en salud pública y él es un experto en este tema de lo que viene a ser el cáncer de próstata, un problema bastante importante y que los cardiólogos debemos estar al tanto, no solo por su frecuencia, sino porque también muchos de los pacientes que tienen esta afección, por diversos motivos, acuden al apoyo cardiológico y debemos estar preparados para atenderlo. En primer lugar, el doctor Mesa, muy buenas noches y bienvenido a esta actividad. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Enrique. Es un placer estar nuevamente contigo. Ya hemos tenido una experiencia previa sobre un congreso de cardio-oncología. Es un tema apasionante, cáncer de próstata, y tiene mucha interacción con cardiología, como vamos a ver en el desarrollo de este diálogo. Y estoy muy a gusto de estar nuevamente aquí contigo, Enrique. Ya. Muchas gracias por tu invitación. Ya. Muchas gracias, Lucho. Y vamos a empezar con la primera pregunta que es importante. ¿Cuál es la situación del cáncer de próstata en el mundo? Bueno, ¿cuánto de cáncer de próstata tenemos en el mundo? Es una pregunta muy importante porque va a variar de acuerdo al área geográfica en que nos encontremos, que estemos viviendo. Pero en promedio, en el año 2020, justo el año de la pandemia, según el estudio Globocan, más o menos se diagnosticaron por el año 2020 1.410.000 nuevos cánceres de próstata en el mundo, que obedece en el mundo a más o menos una participación de ser el quinto lugar en el mundo entre todos los cánceres del mundo. Pero hay áreas geográficas como el norte de Europa, como el este Europa del oeste, Estados Unidos, Australia, donde es el primer lugar de incidencia del cáncer prostático en los hombres. ¿Y cómo estamos en el Perú, Lucho, en relación a este problema del cáncer de próstata? Lamentablemente en Latinoamérica no hay buenos estudios de estadística, pero en general aquí en Perú tenemos una evaluación de un registro de Lima Metropolitana, y en el año, entre el año 13, 14 y 15, los datos que están ahí, es que la tasa de incidencia es de 45 por 100.000 habitantes, y la tasa de mortalidad, que antes era 15 por 100.000, ahora se ha incrementado a 17 por 100.000. Está comparado con el anterior, que fue el año 10, 11 y 12, los datos nos dicen que aumentó la incidencia, disminuyó un poco la incidencia, porque antes era 48 por 100.000, ahora es 45 por 100.000, pero la tasa de mortalidad se incrementó de 15 por 100.000 a 17.7 por 100.000. Y la pregunta que se cae de maduro, Enrique, es ¿y por qué tanta mortalidad? Ah. Y la idea es que en Latinoamérica, y Perú es un ejemplo del mismo, es que nuestros diagnósticos de cáncer de próstata son entre localmente avanzado y avanzado. Sí, pues eso es lo que lamentablemente es la realidad a veces de muchos de nuestros países, ¿no? Que el paciente llega con la enfermedad bastante avanzada como tal. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que un sujeto desarrolle cáncer de próstata? O sea, hay factores que no lo podemos modificar. Una cosa es la edad, o sea, no hay cáncer de próstata a los 20 años, ni a los 30, ni a los 40.
El índice, la edad en la cual se desarrolla más o se diagnostica más cáncer de próstata está entre los 60 y 80 años. Tal vez en Perú es 72 años el pico de diagnóstico de cáncer de próstata. Pero ojo, cada vez diagnosticamos más pacientes con cáncer de próstata a los 50 años. Entre los 50 y 60 tenemos cada vez más pacientes. Cánceres que son más agresivos y que tienen una mortalidad más elevada. Y no podemos cambiar que tengamos 60, 70, 80 años. No podemos cambiar. Son no modificables. Es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la raza. La gente de raza negra tiene alto índice de cáncer de próstata, le siguen los arios, le sigue, al final de todo eso, los que menos cáncer de próstata tienen son los asiáticos. Y nosotros, los latinoamericanos, que somos una mezcla de todas las razas, pues estamos en término medio, digamos, entre los arios y la raza negra y los asiáticos. Otro agente que no se puede modificar es la herencia. Si mi padre tuvo cáncer de próstata, y uno de mis hermanos tuvo cáncer de próstata, mi riesgo se eleva hasta 11 veces más la posibilidad que yo tenga cáncer de próstata comparado con la población general. Si mi padre tiene cáncer de próstata, yo tengo el riesgo hasta 3 veces más de hacer cáncer de próstata. Entonces, 3 factores que no se pueden modificar: la raza, la herencia y la edad. Ahora, la obesidad tiene que ver algo con el cáncer de próstata. Se ha hecho muchos estudios epidemiológicos, muchas veces de caso y control o de seguimiento de grupos, y ahí es contradictorio en el asunto si el hecho de que yo sea obeso tengo más predisposición a diagnosticarme cáncer de próstata, y las ideas son contradictorios los resultados. Parece que no, pero en lo que sí se ha visto es que si yo tengo cáncer de próstata y soy obeso, tengo mayor posibilidad de que recurra a mi cáncer, tengo mayor posibilidad de hacer metástasis a distancia, y tengo mayor posibilidad de morirme por cáncer de próstata por el hecho de ser obeso. Ahora, ¿hay alguna relación entre la obesidad y el PSA? Pregunta muy importante porque se nos pasa muchas veces a los urólogos. El paciente que está gordo, ¿qué tiene? Tiene más plasma en sangre. Y eso hace que diluya el PSA. Y entonces cuando tenemos, o sea que los valores de PSA deben estar entre 0 y 4, son valores normales. Pero si yo tengo un paciente que es obeso, que tiene más líquido en su sistema circulatorio, más plasma, ¿qué voy a encontrar? Un PSA más bajo, porque está diluido simplemente. Entonces, dice, manifestamos, tiene 3, este gordito tiene 3 de PSA, no pasa nada. Pero posiblemente su valor real sea 5, sea 6. Y tendría que haber hecho un estudio para descartarle cáncer de próstata, y no se lo hice pensando solamente en el PSA. Es una característica que tenemos que tener en cuenta siempre. Ahora, uno tiene que ver que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la mamografía, pues, es un examen muy importante para ellas, ¿no? El PSA, en el caso de los hombres y del cáncer de próstata, ¿equivaldría a este examen de la mamografía? ¿Qué tan trascendente es el PSA en los varones? Es una pregunta muy importante porque se discute mucho ese tema. Entonces, ¿qué pasó? Más o menos en el año 90, más o menos, aparece el PSA en los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? El uso del PSA disminuyó la mortalidad por cáncer de próstata en los Estados Unidos en un 40%. Bárbaro, 40% de disminución de mortalidad solamente por usar una herramienta de diagnóstico que es el PSA. Porque antes en Estados Unidos solamente era síntomas, tacto rectal, tumor, cáncer. Y nunca se usaba una prueba bioquímica como es el PSA. PSA es una herramienta valiosísima para el diagnóstico de esto. Y hay 2 grandes grupos, 2 grandes estudios publicados en el mundo: el estudio americano y el estudio europeo, para hacer tamizaje de cáncer de próstata en base a una herramienta, PSA. El estudio americano ha demostrado una disminución nula del cáncer de próstata, y el estudio europeo te dice que disminuye un 30% la mortalidad, porque los tamizajes sirven cuando disminuye mortalidad. Entonces, el tamizaje en Europa, 30% de disminución de mortalidad. En algunas ciudades como Gothenburg, en Suecia, disminuyó 40% la mortalidad por cáncer de próstata. ¿Y por qué en Estados Unidos no funcionó? Se hace uno la pregunta.
Lamentablemente el estudio hecho en Estados Unidos tenía mucho sesgo, muy contaminado. Casi el 60% de los pacientes que no debieron haberse hecho un PSA, pues se lo hicieron. Entonces ese estudio realmente no nos da ningún dato porque está con mucho sesgo y los resultados evidentemente que son malos. Entonces nosotros pensamos que el tamizaje sirve, sí sirve, porque disminuye la mortalidad. Ahora, si bien esta es una herramienta útil, ¿a qué edad el hombre debería someterse a un examen prostático en general, ¿no? Te hago un ejemplo. Mira, hace 12 años más o menos la Task Force en los Estados Unidos que tiene que ver con prevención, en los Estados Unidos dijo, mira, estamos diagnosticando mucho cáncer localizado de bajo riesgo y estamos sobretratando pacientes con cáncer de próstata que posiblemente se iban a morir por cualquier causa y no por cáncer de próstata y recomendó, señores, no se saquen PSA, señores, no se hagan tacto rectal nunca. Ellos tenían en aquellos tiempos 3% de cáncer metastásico al diagnóstico, 3 solamente. 12 años después de haber aplicado estas recomendaciones, ellos han llegado casi al 25% de pacientes diagnosticados metastásicos al inicio. Bárbaro, bárbaro. Entonces ellos han cambiado la recomendación. En general, paciente debe hacerse una prueba de PSA entre los 50 años y 69 años. Y si tengo antecedentes de cáncer de próstata en mi familia, yo debo empezar a los 40 años a hacerme una prueba de PSA. Pero la prueba de PSA no llega al diagnóstico. Lo que te hace es separar de un grupo, separo los que tienen PSA patológico y a eso les voy a hacer un exámenes especiales como tacto rectal, como una resonancia multiparamétrica que me va a llegar al diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Ya? Ahora, nosotros, bueno, en cardiología hace algunos años utilizábamos los bloqueadores alfa para la presión, eran antihipertensivos bastante útiles, pero debido a ciertos resultados, sobre todo en mortalidad cardiovascular, los bloqueantes alfa han sido desplazados del campo cardiológico, pero sin embargo, ustedes desde el punto de vista urológico utilizan con cierta frecuencia estos bloqueadores alfa, ¿no? ¿Ustedes qué recomendaciones le dan a los pacientes, sobre todo a los cardiópatas, cuando van a utilizar este tipo de fármaco? Interesante pregunta, Enrique. Entonces, los alfa-1 bloqueantes no los empleamos en cáncer de próstata. Los empleamos en un tumor benigno, que es la hipertrofia benigna de la próstata. Sabemos que el cuello de la vejiga, sabemos que en la cápsula de la próstata, en el mismo parénquima prostático existen receptores alfa-1. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Es esa uretra prostática que se había cerrado por el crecimiento del tumor benigno de hiperplasia, pues abrirlo farmacológicamente de una manera funcional. Entonces le damos este bloqueador y ¿qué vemos? Que en 3-4 días el paciente que tenía muchas dificultades para orinar, morir. ¿Qué precauciones en los pacientes cardiópatas? Pues sabemos que estas alfa-1 bloqueantes no son muy selectivos. ¿Sí? Hay varios, hay un montón de fármacos alfa-1 bloqueantes. Nos hemos quedado al final con la tansulosina, que es un poquito más selectiva de los receptores alfa-1. Y ojo, mira, le recomendamos que lo usen de noche, sobre todo a los pacientes ancianos, cardiópatas, que usan ya medicamentos para hipertensión arterial. Los recomendamos de noche porque hemos tenido unas sorpresas de lipotimias, etcétera, etcétera. Y cuando vemos que es un paciente realmente muy comprometido, que usa varios fármacos para controlar su hipertensión arterial, hacemos comunicación con los cardiólogos para decir, mira, voy a usar este fármaco, no sé si tú puedes considerar disminuir alguna de las drogas para la presión arterial de este señor, porque seguramente que se van a sumar y vamos a tener algún tipo de problemas. Entonces ahí tenemos comunicación siempre con nuestros colegas cardiólogos. Usualmente es una molécula tansulosina usada con mucha frecuencia en todo el mundo. Él no es perfecta, pero es lo que más se acerca a esta perfección de abrir la uretra prostática y no tener muchos efectos colaterales de tipo hipotensión ortostática. Sí, como digo, ¿no? En cardiología, si bien este es un producto que se utiliza no en el cáncer
de próstata, pero sí del punto de vista urológico, siempre tenemos que tener también los cardiólogos en cuenta, porque a veces el paciente no comunica y los médicos a veces estamos enfocados a solo nuestro campo cardiológico. Siempre es bueno en los pacientes prostáticos preguntar qué están tomando, sobre todo por el efecto que tú mencionas también sobre la presión. Podemos llevar al paciente a una hipotensión arterial como consecuencia de no haber hecho las correcciones. La idea, al menos de cardiología, es que si el paciente necesita utilizar el bloqueador alfa, debe usarlo. Lo que debemos hacer los cardiólogos es corregir las dosis de los antihipertensivos si es que lo está utilizando, ¿no? Pero no es que no estemos en contra de que el medicamento no se debe usar. Tiene su indicación en urología y nosotros debemos más bien darle la facilidad a los urólogos en general y a los pacientes que lo utilicen, pero siempre y cuando sea con los controles respectivos, sobre todo de los pacientes hipertensos. Ahora, en sí ya en relación, por ejemplo, a esta situación de la hipertensión arterial y ya en pacientes oncológicos, ¿no? Los pacientes que tienen cáncer de próstata. La viraterona, que es un antiandrógeno de segunda generación, ¿cuándo estaría indicado en los pacientes que tienen un cáncer de próstata, ¿no? ¿Y qué recomendaciones ustedes tienen que tener en cuenta? Ya que en el caso de la abiraterona, por su mecanismo de acción, genera con cierta frecuencia hipertensión arterial e incluso a veces ustedes combinan con con corticoides, por ejemplo, también que condiciona un incremento de la presión arterial. ¿Cómo ustedes ven el uso de la viraterona y las consideraciones que deben tener? Déjame aprovechar ahorita para cerrar el concepto de medicamentos para combatir la hipertensión arterial, que también le puede interesar al mundo de la cardiología, es el uso de los antagonistas de calcio y su relación con cáncer. Hay varios estudios epidemiológicos que dicen que si tú usas, por ejemplo, nifedipino, un verapamil o un diltiazem, podrías estar generando en las damas la posibilidad de que desarrollen cáncer de mama. Entonces, en pacientes que la mamá tiene cáncer de mama, la hermana tiene cáncer de mama y es hipertensa, tal vez valdría la pena estar muy seguro de si le puedo yo usar otro antihipertensivo y no usar antagonistas de calcio. Igual se decía con cáncer de próstata. Si usted le da un antagonista de calcio, puede ser que le generes cáncer de próstata. Pero en cáncer de próstata no surge eso como una posibilidad. Es más bien, se cree que podría ser protector. ¿Por qué? Porque necesitamos que el calcio entre a la célula tumoral para que se genere alteraciones en apoptosis. Y si voy a usar un bloqueador, tal vez eso generaría que un gen fusión que se llama T2E puede ser favorecido y yo evite, usando antagonistas de calcio, evite cáncer de próstata y sobre todo el de alto riesgo, es decir, el que mata. Entonces, hay falta hacer muchos estudios epidemiológicos en este sentido, pero habría que tener ciertas precauciones cuando el colega cardiólogo va a indicar un antagonista de calcio, si hay mucho antecedente de cáncer en estas familias, cáncer de mama, por ejemplo, que le decía, la mamá, cáncer de mama, la hermana, cáncer de mama, y si puedo usar otro medicamento, pues lo uso mejor, porque parecería ser, y lo pongo en condicional, parecería ser que predispone a que desarrolle cáncer de mama el uso de antagonistas de calcio. La viraterona es una molécula nueva. Se usa en el concepto del cáncer de próstata, hormono sensible, es decir, yo diagnostico un paciente metastásico y es hormono sensible y le doy a viraterona. Otra aplicación en los pacientes que le dio la hormona, pero ya se hacen resistentes a la castración. Entonces hay los llamados M0 sin metástasis y a los llamados M1 con metástasis. Uso a viraterona en el M1, resistente a castración M1. Entonces, estos medicamentos, como tú dices, producen alteraciones. Si yo tengo un paciente con problemas cardíacos severos, arritmia cardíaca, hipertensión no controlada, diabético de difícil control, yo tengo más medicamentos y evito dar abiraterona. Si no tengo más remedio que la viraterona por cuestión de costos, por ejemplo, en Perú, la viraterona es mucho más barata que los antiandrógenos de segunda generación, como es enzalutamida, como es apalutamida, como es darolutamida. Abiraterona en sí no es un antiandrógeno. Abiraterona en sí es un inhibidor de la síntesis de testosterona.
Si a un paciente le saco quirúrgicamente los testículos para para combatir la testosterona, o le doy un análogo, un antagonista, ¿qué hago? Voy a suprimir la testosterona. Pero el cáncer, ¿qué hace? Muta y vuelve a ellos mismos, la misma célula tumoral prostática genera testosterona. Entonces ya no es suficiente que yo le haga una castración química o castración quirúrgica, sino tengo que atacar la testosterona generada por la misma célula tumoral. Y para eso sirve la viraterona. En ese sentido va por ahí. Entonces, si no tengo más remedio, voy a tener que tener una estrecha comunicación, es la importancia con cardiología. Va a recibir a viraterona este paciente, mira cómo está el problema de arritmia cardíaca, mira si tiene insuficiencia cardíaca, todo eso porque le va a descompensar. Y todo eso por la vía de la aldosterona, porque el mecanismo de acción de la viraterona es bloquear el CYP17, hidroxilasa, quinasa. Entonces, ¿qué va? Me va a dejar libre la vía de los mineralocorticoides. Por eso que tengo hipocalemia, por eso que tengo hipertensión arterial, mediante esa vía. Y me obliga, como tengo bloqueado la vía del corticoide, me obliga a usar prednisona, me obliga a usar dexametasona en esos pacientes. Y por ende tengo más diabetes, tengo más problemas de retención de líquidos, etcétera, etcétera. Pero no diga que no se pueda usar, se puede, pero con muchas precauciones. Y si tiene mucho compromiso cardiológico, evito dar a viraterona y le doy los otros productos que felizmente ya existen en el mercado. Claro, ahora con abiraterona, desde el punto de vista cardiológico, uno de los efectos frecuentes que se ven en cardiología y cáncer de próstata es precisamente el problema de la hipertensión arterial. Pero eso no indica pues de que no se debe utilizar. Lógicamente uno debe estar más preparado y conocer el mecanismo que, como tú mismo has mencionado, es un efecto que va a suceder como una situación de compensación cuando se utiliza este fármaco y el efecto que se va a generar sobre testosterona, ¿no? Entonces, entendiendo la fisiopatología es que uno puede corregir o manejar mejor la hipertensión para, en algunos casos, seguir utilizando, dándole seguridad no solamente al médico, sino también al paciente en relación a su manejo de hipertensión arterial. Pero los cardiólogos en sí debemos estar siempre pendientes. Si en caso se va a usar abiraterona y es un paciente hipertenso, debemos darle la seguridad de que el paciente va a estar mejor controlado, ¿no? Eso es bastante importante porque son drogas muy necesarias. Lo mismo sucede con los agonistas y los antagonistas de las gonadotrofinas, que es otro grupo que ustedes utilizan también en estos pacientes con cáncer de próstata y que también tienen ciertas repercusiones cardiovasculares. ¿Cuál es tu comentario del uso de estos agonistas y antagonistas? La piedra angular del tratamiento del cáncer de próstata metastásico, que les recuerdo, es el grupo más grande al diagnóstico en Perú, ¿no? El tratamiento hormonal lo empleamos en el 80% de los pacientes que diagnosticamos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 80%. Es un grupo realmente grande. Y antes le estripábamos los testículos a todos, hasta que aparecieron los análogos de la LHRH, llámese triptorelina, lorelina, leprolide, etcétera, etcétera. Y después aparecieron los antagonistas de la LHRH. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Uno es que al principio los agonistas estimulan LH y por eso tengo más testosterona y tengo efectos colaterales relacionados al cáncer. Si a mí me dolía por metástasis a los huesos, pues me duele más. Si estaba sangrando por la vía urinaria, pues sangro más, etcétera. Si tengo eminencia de compresión medular, ojo, puedo hacer compresión medular por el uso del análogo. Y el antagonista hace lo contrario, bloquea inmediatamente esto. El agonista estimulaba y a las 3 semanas tengo recién castración. En cambio, el antagonista, en 2 o 3 días tengo castración. Esa es la diferencia de su poder actuar. Uno bloquea los receptores en ADN hipófisis y el otro, al principio, lo ocupa y después de forma crónica va disminuyendo la secreción de LH. Pero, ¿qué se ha visto? Que el análogo de la LHRH al principio me bloquea FSH, pero después lo deja libre. Eso está elevadísimo FSH cuando yo uso análogo. En cambio, con uso antagonistas, tanto LH como FSH están suprimidos en su nivel más bajo. Y se cree, esta era la teoría, es que si uso un antagonista,
y tengo bloqueado FSH, la placa ateromatosa de las arterias va a ser controlada, va a ser que se rompa menos, etcétera, etcétera, porque tengo receptores de FSH a nivel de la placa. Y si yo lo bloqueo con el antagonista, pues estoy más seguro, supuestamente más seguro. Pero en todos los pacientes no. Entonces hay un estudio que ya conversábamos anteriormente con Enrique. El estudio se llamó PRONOUNCE, porque cuando se estableció el uso del antagonista se comparó con Leuprolili, que es un análogo de la LHRH, que se vio que mira, que protegía más el antagonista, pero esos estudios fueron hechos desde el punto de vista oncológico, si controlaba más el PSA, si controlaba más la testosterona, pero no se hizo desde el punto de vista cardiológico, endpoint cardiología, no se hizo así. Entonces, este es el primer estudio que se hizo adrede para ver los efectos colaterales cardiológicos de estas dos drogas. Se llamó PRONOUNCE. Lamentablemente, tuvo que ser cerrado. Querían ellos reclutar 900 pacientes y al final solamente reclutaron en 4 años 550 pacientes, me parece. Entonces, no lograron tener el número adecuado de pacientes para el evento. Y los eventos que uno esperaba, más o menos que se nos mueran tantos pacientes, porque eran que tengan infarto, que tengan arritmias, etcétera, etcétera, o stroke, y ese iba a ser los efectos de las drogas. Y no lograron tener el número suficiente para hacer una diferencia entre uno y otro. Entonces, hasta ahora sigue la duda en que si el antagonista realmente protege la salud cardiovascular de los pacientes que requieren este tratamiento. Pero en general, los pacientes que tienen antecedentes cardiológicos de importancia, nosotros empleamos el antagonista LHRH, que es vía inyectable. El gran problema del antagonista es que tienes que inyectarlo mensual. En cambio, el agonista puedes tener hasta de aplicaciones de 3, 6 meses. Y tiene efectos locales en la inyección realmente molestos para el paciente. Pero ojo, ya salió otro fármaco antagonista de la LHRH que es vía oral. Entonces, en Estados Unidos ya se está comercializando y seguramente llegará a Perú. Pero hasta el momento no podemos concluir que el antagonista, en base a la evidencia científica, es mejor que el agonista en la protección de los pacientes que tienen antecedente cardiovascular y que veo una necesidad de usar estos fármacos. Eso es una preocupación del punto de vista cardiológico porque cuando uno analiza el tipo de placa, hay toda una explicación del punto de vista, digamos, fisiopatológico de lo que sucede con un agonista versus un antagonista en lo que se refiere a la inestabilidad de la placa, la activación de los linfocitos que generan una inflamación en estas placas de ateromas, y en cardiología la inflamación de una placa es una condición por la cual el paciente puede tener una desestabilización de un ateroma y terminar con un síndrome coronario agudo. Sí, fue una lástima este estudio que lamentablemente tuvo que ser detenido y no nos ha generado la respuesta hacia esta disquisición. ¿Serán buenos o no serán buenos, no? Esperamos que más adelante esto pueda ser aclarado. Pero otro punto también que vemos en cardiología y que está relacionado precisamente a la deprivación androgénica es que se genera en el paciente una serie de alteraciones del punto de vista del perfil lipídico, genera algunos cambios en la disposición de las grasas, se produce un tipo de alteración sarcopénica, tanto de la distribución de grasa como de la parte muscular se producen cambios y genera pues lo que se llama un síndrome metabólico. Pero los cardiólogos, si bien nosotros conocemos el síndrome metabólico, el producido por esta deprivación androgénica es diferente porque los cambios que van a suceder en relación, por ejemplo, al HDL no es lo mismo, los cambios que van a suceder en la distribución de la grasa no están igual a lo que nosotros conocemos. Entonces, lo que estamos viendo quizás sería un tipo de síndrome metabólico like o parecido, y no es el que realmente nosotros conocemos en cardiología y que a veces a los cardiólogos nos puede generar confusión. Ustedes como urólogos, oncólogos y que ven esta deprivación androgénica en el tratamiento, deben estar más bien más familiarizados con estos cambios metabólicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, realmente eso existe, es una pregunta muy importante porque se hace poco por esto. Se manifiesta que uno con la mano derecha, si uno es diestro, debe recetar el medicamento para combatir la testosterona, un análogo, un antagonista, un antiandrógeno, y con la mano izquierda esos pacientes debemos mandarlo al gimnasio, a que hagan ejercicio porque es la única forma de combatir eso. ¿Qué nos origina de forma crónica? ¿Qué afectación del metabolismo sucede? Pues estos pacientes que lo de un análogo, un antagonista, me van a hacer casi todos, me hacen diabetes, o me van a hacer incremento de la glicemia, todos los pacientes de esto. ¿Qué otra cosa se ha visto? El síndrome, llamado síndrome metabólico. Sabemos que una definición de la Asociación Americana de Cardiología, pues tienen que poner 3 de los 5 factores para declarar lo que es portador de un síndrome metabólico. Pero ojo, como tú decías, en cáncer de próstata que usa hormonas, yo no veo hipertensión. No hay hipertensión por un análogo de la LHRH ni por un antagonista. Y otra cosa, si bien es cierto, en el clásico hay una disminución de HDL, aquí en cáncer de próstata que usa análogo de la LHRH, hay incremento más bien de HDL. Otra diferencia es que la grasa que se acumula solamente en los pacientes prostáticos con el uso de estas drogas es subcutánea. No se acumula en las vísceras, que en el síndrome metabólico convencional que conocemos todos se acumula tanto subcutáneo como en vísceras. Esa es la gran diferencia que existe en esto. Pero ojo, tenemos disminución de la masa muscular, disminución de la masa ósea. Y no es que crean que eso sucede 2, 3, 4, 10 años usando eso, no. A los 3 meses que usted está usando un análogo, un antagonista de LHRH, ya tenemos pérdida de masa muscular importante, que hace que los pacientes tengan dificultades para movilizarse. Y si el paciente tuvo osteoporosis al inicio del uso de estas drogas, podemos tener hasta fracturas no patológicas por el uso de estas drogas. Sí, pues, como digo, es una situación que ustedes ven y que también los cardiólogos a veces estamos tratando de hablar casi de lo mismo, síndrome metabólico, pero realmente hay que evaluar bien, no es el verdadero síndrome metabólico que los cardiólogos vemos. Ahora, la situación que en general que uno va viendo es que la mortalidad del cáncer como tal está disminuyendo gracias a un diagnóstico cada vez más precoz y que hay nuevas alternativas terapéuticas. Pero sin embargo, la gente que está sobreviviendo al cáncer en general, cuando uno pregunta, ¿y entonces de qué están muriendo estos pacientes? Se ve que lo que mueren son por enfermedades cardiovasculares. Y eso se explica, entre otras cosas, a través de dos situaciones. Uno es que cuando el paciente llega a ser diagnosticado de cáncer, estamos hablando de la población adulta, ya generalmente o ya tiene enfermedad cardiológica o tiene factores de riesgo. Por ejemplo, en el paciente con cáncer de próstata, en algunos estudios se muestra de que alrededor del 25% de los pacientes con cáncer de próstata, ya en el momento en que se le diagnostica de cáncer, ya son hipertensos, ya tienen dislipidemia, ya tienen enfermedad coronaria. Entonces, si se logra vencer al cáncer, estas enfermedades o estos factores de riesgo que pueden tener van a continuar, van a progresar y finalmente el paciente va a fallecer por problemas cardiovasculares más que por el mismo cáncer. Y eso todavía añadido a ciertos medicamentos, fármacos que se están utilizando en el cáncer y que también propician enfermedades cardiovasculares, ¿no? De lo que hemos mencionado, los agonistas y antagonistas que tienen una relación con enfermedad coronaria, la viraterona que tiene que ver con problemas de hipertensión arterial, crisis hipertensiva, o a veces etinil, estilbestrol, que creo que todavía usan, que puede generar fenómenos de trombosis. Entonces, todos estos fármacos, si bien pueden actualmente mejorar la supervivencia, agravan los problemas cardiovasculares. Y lo que se va viendo es que estos pacientes que tienen factores de riesgo y hacen cáncer, pues estos pacientes tienen que ser controlados. Y lógicamente el oncólogo, si bien hace el manejo de estos pacientes, es algo necesario de que precisamente
hayan especialistas que desde el punto de vista cardiológico puedan seguir a estos pacientes que tienen factores de riesgo o que ya tienen condiciones o enfermedades cardíacas que van a propiciar su mortalidad como consecuencia de algo cardíaco y no tanto del cáncer. Y allí es donde aparecen estas unidades de cardiooncología, en la cual estamos tratando cada vez más de impulsar, es que precisamente los cardioncólogos se encarguen de la población que tiene factores de riesgo. A veces consideran que el cardioncólogo es aquel que va a manejar insuficiencia cardíaca o que toda la cardiooncología es insuficiencia cardíaca. No es así. Los problemas cardiovasculares, producto del tratamiento del cáncer, incluyen trombosis, incluyen hipertensión, incluyen arritmia. Es todo un campo. Y quizás en este aspecto, en lo que se refiere específicamente a cáncer de próstata, es un buen ejemplo en que estos pacientes que tienen factores de riesgo, que ya tienen enfermedad cardíaca, deberían tener un apoyo de estas unidades de cardiooncología para poder asegurar que estos pacientes sobrevivan al cáncer, pero que no terminen producto de un infarto agudo del miocardio o de una crisis hipertensiva falleciendo, ¿no? No sé cuál es tu opinión de estas unidades de cardiooncología. Hasta hace poco realmente cardiooncología era derivado a que sea manejado por el médico oncólogo con sus problemas de cáncer de mama y que se iba a usar antes de clínicos y que si tenía insuficiencia cardíaca y qué daño le estaban haciendo al corazón per se. Cuando aparece el cáncer de próstata, pues se usaba muy poca cosa, se trataba quirúrgicamente los testículos y le dábamos, como tú dices, dietilestilbestrol, es decir, estrógenos y a veces a dosis tóxicas, entonces que originaban trombosis, infartos, stroke, etcétera, etcétera. Pero con la aparición de estas nuevas drogas, realmente van a alargar la sobrevida de estos pacientes. Antes queríamos solamente darle calidad de vida a estos pacientes. No, ahora nos interesa darle aumento de la sobrevida. Y estos nuevos fármacos aumentan la sobrevida. Si yo diagnosticaba antes un cáncer de próstata avanzado, en promedio respondía 18 meses y en 3 años estaban muertos el 70%. Ahora esos pacientes duran 6, 7 años. No mandó mensaje. Indudablemente que el influjo de estas drogas tienen efectos colaterales y muchos cardiológicos importantes, como hipertensión arterial. Unas nuevas drogas como enzalutamida, como apalutamida, son drogas que generan hipertensión muchas veces difíciles de controlar por el cardiólogo mismo, que nos obliga a cambiar drogas. La bilaterona que habíamos mencionado tiene más efectos de arritmia, de insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. O sea, no son drogas inocuas. ¿Efectivas para alargar la vida de los pacientes? Sí, pero también tienen problemas, sobre todo los que tienen condiciones preexistentes cardiológicas. Entonces ahí viene la comunicación. Nosotros tenemos 2 médicos, 2 especialidades en las cuales debemos interactuar siempre, el cardiólogo y el endocrinólogo, porque tenemos un gran porcentaje de hiperglicemias y diabetes tipo 2. Bastantes pacientes están en eso. Al principio lo manejamos nosotros con drogas simples, pero cuando se pone ingobernable esto, va el endocrinólogo. Cuando se pone ingobernable la hipertensión arterial, vemos las arritmias, tiene que ir al cardiólogo. No indica que se suspendan los medicamentos, sino que debe tener un manejo fino por el especialista, en este caso, cardiooncología, que tú manejas con la institución. Es necesario que se evalúen estos pacientes, ¿no? Es necesario. Pero físicamente no todos los pacientes van a ir, si no, no tendrías tiempo para controlar a todos tus pacientes. Los pacientes de riesgo deben ser enviados antes de iniciar la droga nueva a cardiología y durante el camino, si la hipertensión arterial no es controlable, si la arritmia no es controlable, pues debe regresar con el cardio-oncólogo para que determine qué hacer. Y si nos obliga a esto, por recomendación de ustedes, a retirar la droga, pues la retiramos. Porque la mortalidad en los cánceres de próstata avanzados es por cáncer. Y en los localizados, generalmente, concursa ahí todas las enfermedades cardiológicas que tiene el paciente. Entonces, pero queremos que nuestro paciente, que estábamos felices, alargándole la vida, no se nos muera pues, por un infarto, por usar una droga. Eso queremos evitar. Bien, Lucho, ha sido muy didáctica toda tu presentación. Hemos podido discutir temas que son bastante interesantes y también novedosos para los cardiólogos, que tú lo manejas bastante bien. Finalmente, ¿qué mensaje nos podrías dar para evitar el problema del cáncer de próstata? ¿Cuáles serían tus
digamos, tus consejos en relación a este tema. Yo quería darles un mensaje, inclusive muchos cardiólogos que están escuchando esto ya pasaron los 50 años. Entonces, es muy importante esto. No se puede prevenir el cáncer de próstata. Si a usted le va a dar cáncer, pues le da simplemente, ¿sí? Pero es distinto diagnosticarles un cáncer de próstata avanzado y diagnosticarles un cáncer de próstata precoz. El precoz lo podemos manejar, darle un tratamiento con intención curativa, y el avanzado lo vamos a acompañar, le vamos a alargar la vida, pero usted va a morir por cáncer de próstata. Dos herramientas fundamentales: PSA, que vale 25 o 30 soles, ¿sí? Anual. Y eso, si está alterado, se va a acompañar de una visita al urólogo, que con un examen de tacto rectal va a determinar si usted necesita una biopsia y si necesita un tratamiento con intención curativa si le diagnosticó cáncer. No nos interesa diagnosticar cáncer de próstata de bajo riesgo, no. Nos interesa el de alto riesgo. ¿Y qué nos está haciendo que esto sea factible? Una nueva herramienta. Aparte del PSA y del tacto rectal, viene la resonancia nuclear magnética multiparamétrica. Nos dice, mire, altísimas posibilidades de cáncer, ¿qué? Importante, el agresivo, el Gleason 8, 9, 10. Ese que mata a los pacientes, eso nos interesa diagnosticar. Entonces, en conclusión, por favor, a todo nos puede dar cáncer de próstata, no se puede prevenir, hay que hacer un diagnóstico precoz, visitemos el especialista, o al menos como médicos, vamos por un PSA en nuestro laboratorio de confianza, y si está alterado, busque el especialista para que haga el descarte y el diagnóstico de un cáncer precoz de próstata que sí lo podemos controlar. Le puedo dar un tratamiento con intención curativa. ¿Sí? Todas estas drogas que hemos hablado con el doctor Enrique Ruiz es cánceres avanzados. El 80% del Perú, cáncer de próstata avanzado. Se van a morir todos esos pacientes. Le estamos alargando la vida, dándole calidad de vida, pero ¿a qué costo? Costo económico, costo de la familia, costo de enfermedades intercurrentes. Y yo lo felicito al doctor Enrique por la idea de hacer estas conversaciones con expertos, porque realmente nos enriquece a ambos, a los urólogos en este caso, hablando de cáncer de próstata, y a nosotros de los cardiólogos aprendemos bastante, porque hay cosas que pasamos por el costado sin prestarle la importancia que tiene. Muchas gracias, Lucho, por tus palabras. Ha sido muy interesante. No me queda más que agradecerte y esperar en una próxima oportunidad volverte a invitar. Ha sido algo bastante educativo tu presentación. Y agradecer también al laboratorio Siegfried, que nos acompaña una vez más para poder mantener este tipo de actividad del Consejo de Cardio-Oncología, como es conversando con el experto. Muchas gracias a nuestros asistentes a esta actividad, y los esperamos también próximamente en el siguiente mes. Muy buenas noches con todos ustedes y muchas gracias con todos. Buenas noches. Adiós.